Entonces, habíamos visto un criterio para decidir si un punto crítico era extremo, que se llama, o que le podemos decir, el criterio de la derivada segunda. Teníamos que tomar la derivada segunda y evaluarla en las raíces de la derivada primera. Ese es un criterio, pero yo les dije que había dos, y no llegué a contarles nada del otro criterio. El otro criterio se lo conoce como el criterio del cambio de signo, y tenía que ver con analizar si a la derecha y a la izquierda del punto crítico la derivada cambiaba de signo. Eso que decís está bien, Francisco, sí. Tiene que ver con el límite, está bien. Entonces voy a terminar de redondearles el criterio y vamos a hacer un ejemplo para usarlo. Así ven cómo se usa. ¿Sí? Lo que pasa es que está entrando gente aún. Ahí vamos. Bueno, lo voy a poner acá. Criterio del cambio de signo. Vamos a llamarlo así. Ahí está. Del cambio de signo yo le pondría el cambio de signo de la derivada primera. Ahí. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con una función f, como siempre le ponemos, continua, porque si no es continua en el punto, no podemos emplear este criterio, no tiene sentido. Sea f una función continua. La vamos a estudiar en un intervalo que lo llamábamos AB. En un intervalo AB, ¿sí? De números reales, eso ya lo sabemos, es un intervalo, se puede poner así, un intervalo contenido en R. No sé si esta notación la usamos, o sea, es un tramo que puede llegar a coincidir con todos los reales, pero en general nos ocupamos del dominio. Bueno, si podemos considerar este intervalo como el dominio que vamos a analizar de la función, tomamos un punto interior al intervalo. O sea, tomamos un x0 que esté adentro de ese intervalo, que pertenezca al intervalo AB. Y además sabemos que ese punto no es cualquier punto, es un punto crítico. O sea, nosotros ya tenemos a F, la derivamos. Por eso tiene que ser también continuo, porque si no, no se puede derivar. Si no es continua, no es derivable la función. Entonces, tengo F, tengo F', tomo F', la igualo a 0. Una vez que la igualo a 0, saco las raíces de la derivada. Y, bueno, las raíces de la derivada son puntos críticos. Entonces, yo sé que x0 es punto crítico. Ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer es usar este criterio para decidir si ese punto crítico es máximo o mínimo o ninguna de las dos cosas. Bueno, para que sea máximo o sea mínimo, lo que tiene que pasar es que antes y después, a ver, vamos a hacer unos dibujitos. Vamos a hacer así. Tengo los dos casos que pueden ocurrir. Tengo por algún lado el punto este x0, y yo lo que voy a hacer es analizar antes de ese valor y después de ese valor. Por ejemplo, como es punto crítico, puede ocurrir que f' en x0, f' en x0 sea igual a 0. El criterio del cambio de signo es ver qué pasa con el signo de f' antes y después de ese valor. O sea, a la izquierda y a la derecha de ese valor. Pensemos que si x0, si se llega a tratar, por ejemplo, de un máximo, la función antes de ese valor tiene que venir subiendo f. Y después de ese valor va a bajar, por eso va a ser un máximo relativo. Bueno, si fuera un máximo relativo, ¿qué es lo que pasa con el signo de la derivada? También lo vimos la clase pasada, lo recordamos. Yo sé que donde la derivada primera
es positiva, podemos poner, podemos usar la notación del ejercicio que me preguntaron recién. Si yo me acerco, ¿se acuerdan? Tenía que ver con el límite. Si yo me acerco desde la izquierda, había una notación que era con un signito ahí arriba. Si yo me acerco desde los valores que están a la izquierda de x0 y veo que la derivada, se me complica el espacio, y veo que la derivada es positiva, es porque tengo en ese tramo una función creciente. Y si yo me voy del otro lado, este sería mi punto x0. Si yo me voy del otro lado y veo que desde los valores que están a la derecha de x0, la derivada es negativa, acá tengo una función decreciente. Entonces, como observo un cambio de signo, no se ve, ahí está. Ahí dice x0 menos, puse acá, donde no se ve encima por el manchón de luz. Qué momento. Bueno, así dice, x0 menos, dice adentro del paréntesis. Ahí sí se ve. Entonces, si yo tengo una derivada que de un lado es positiva y del otro lado es negativa, a la función lo que le pasó, ahora lo escribo bien, a la función lo que le ocurrió es que de subir pasó a bajar. Entonces, si la función venía subiendo y empezó a bajar, tiene un máximo relativo. La idea es ver que la derivada cambia de signo, antes y después. En el punto sabemos que vale 0 y nada más, pero si vemos que fuera del punto no va a valer 0. Entonces, o va a ser positiva o va a ser negativa. Si es positiva, la función crece. Y si cambia de signo, por eso el nombre del criterio, va a tratarse de un extremo. Si viene positiva, tiene que ser negativa, lo voy a escribir acá al revés, que tal vez se ve mejor. Yo acá tengo el valor x0. Entonces, antes del punto, cuando me acerco por la izquierda, esto querría decir, tomo valores que están a la izquierda de x0. Como considerar un intervalo, esto es, considerar un intervalo al que x0 pertenezca. No es necesariamente un entorno porque no tiene por qué ser el centro del intervalo, el x0. Es un punto que pertenece al intervalo. Entonces, me acerco desde la izquierda, por ejemplo, y veo que la derivada en estos puntos es negativa. Tomo un punto a la izquierda y veo que es negativa. Y tomo un punto a la derecha, un punto cualquiera. A la derecha en general se toman valores cercanos, valores próximos. Tomo un punto a la derecha, un valor mayor x0, y veo que es positiva. Entonces tengo una función que viene bajando y empieza a subir. Bueno, el punto f de x0 va a ser un mínimo relativo. Y acá escribí lo mismo, pero con los simbolitos estos al revés. Si la función pasa, la derivada, si la derivada pasa de ser positiva a negativa, tengo un máximo. Y si la derivada pasa de ser negativa a positiva, tengo un mínimo. Por la forma que va a adquirir la curva. ¿Sí? Eso. Eso. Y lo que hay que hacer es, una vez que uno tiene el punto crítico, analizar qué signo tiene la derivada antes y después. Si uno ve que el signo de la derivada cambia, bueno, tengo un extremo. Y si el signo de la derivada no cambia, no tengo un extremo. Puedo llegar a tener otra cosa, que vamos a ver hoy, pero no, el criterio no me sirve para clasificar ese punto crítico. Vamos a ver un ejemplo con una fórmula, algo más concreto, así se entiende un poquito más de lo que estoy hablando. A ver, me preguntaron algo y no les contesté. Vos seguís con el ejercicio de las tangentes, Francisco, sí, no sé. Si da lo mismo de los dos lados, sí, tiene que ver con que si te da el mismo infinito, es una recta vertical. Y si te da distintos infinitos, es un punto cuspidal. Pero después lo vemos en un ejemplo. A ver qué más dicen. No, en esto, no sé, bueno, en esto. En esto no tiene que ver, a ver si da lo mismo. Si da lo mismo en cuanto al signo, claro. Si me da, exacto. Si da lo mismo en cuanto al signo. Si me da el mismo signo, puede llegar a tratarse de una tangente
horizontal, como vos decís, pero no va a ser necesariamente un extremo. Claro, va a ser una tangente, si la derivada vale 0, voy a tener una tangente horizontal, pero no va a ser un extremo. Hicimos un dibujito el otro día, y hay un dibujito acá en la práctica hecho de esos casos. Así que bueno. Vamos al ejemplo, a ver qué pasa. Si da en los dos lados menor a 0, claro, sí. Es eso que... Vamos a poner a ver algún ejemplo donde se vea esto, donde lo podamos usar, ¿sí? A ver. Bueno, ejemplo. Vamos a poner la cámara así que entre todos. Un ejemplo, no sé cuál ejemplo elegir, tengo unos cuantos acá. Bueno. Este de X igual. Ahí. Un ejemplo con una función que ustedes pueden clasificar, la conocen, es un polinomio, bien. Entonces, le voy a buscar, sabemos que es una función continua, derivable en todos los reales, los polinomios no tienen asíntotas, y son funciones que se pueden derivar para cualquier número real. Así que sin ningún problema le busco f'. Que sean derivables para cualquier número real quiere decir que cuando yo busque f', el dominio de f' también van a ser los reales. Que no va a haber puntos críticos donde la derivada no exista, porque existe siempre. Eso quiere decir que es derivable. Bueno, la derivo porque es fácil de derivar, la derivamos así rapidito. Pasamos este 3 para acá, se va a ir, el 3 que pasa multiplicando con el denominador, me queda menos 4x cuadrado, ¿no? Si no me equivoqué, a ver, ahí está. ¿Estamos? Esa es f'. Una vez que tengo f', busco los puntos críticos. Entonces, tomo f' y la igualo a 0. Esto es para buscar puntos críticos. De paso, repasamos lo de la clase pasada. Entonces, tomo f' y busco los puntos críticos. Es resolver esa ecuación. Una vez que planteo la ecuación, bueno, me fijo a ver qué estrategias conozco para resolverla. Como es un polinomio igualado a 0, de grado 3, pero los dos tienen x, me conviene factorizar, ¿no? Sacar factor común. Además de poder sacar a la x con el menor exponente que aparece, puedo en este caso, saco el 4, así me queda más fácil lo de adentro. Como los dos tienen 4, bueno, acá me queda x, y acá no me queda nada porque saqué todo, entonces tengo que poner un 1 como para conservar el lugar. Muy bien, eso que dijeron. Y entonces tengo una multiplicación igualada a 0. Y acá el argumento que usábamos era, como esta cuenta de por me da 0, con que valga 0 alguno de los dos factores, alcanza. Ya la tengo factorizada, entonces ahora las raíces están, claro, como en cada pedacito. Este factor me está diciendo que hay una raíz que es el 0, y este otro que la otra raíz es el 1. Y ahí tengo las dos raíces. O sea, uno podría escribirlo, lo escribo acá al costadito, así no se me va tan abajo en el pizarrón. Uno podría como separar. Bueno, o 4x al cuadrado es igual a 0, o no es el x1, x2, es parecido, pero bueno, yo lo estoy escribiendo separado. O x menos 1 es igual a 0. Entonces de acá te sale que x es 0, y de acá te sale que x es 1. Y tenés en este caso, las dos raíces de la derivada que existen. Mi hijo está explosivo. Bueno, en este caso son dos raíces, 0 y 1. Esas dos raíces de la derivada, por ser raíces de la derivada, son puntos críticos. Bueno, entonces, ¿serán extremos? Vamos a usar el criterio que vimos recién para clasificarlos. A ver, si los dos son extremos, y en el caso de que los dos sean extremos, bueno, ¿qué tipo de extremos son? Si son máximos o mínimos relativos. Esa es la idea. Entonces ahora voy a borrar un poquito el principio. A ver. Y al aparecer estos dos numeritos, yo lo que sé es que la derivada se hace 0, en 0 y en 1.
Bueno, fuera de esos valores, la derivada no se anula. Entonces, si no es 0 fuera de esos valores, o bien es positiva, o bien es negativa. Si volvemos al dibujito de hace un rato, pero ahora con valores concretos, yo tengo el 0 y el 1, que son los lugares donde f', lo podría poner como... Hay profes que hacen como una tablita. Yo me hago un poco de lío, pero la tablita sería, la idea es esta. Decir, bueno, f', a ver, f', en el 0, acá se anula. Acá f' es 0. F' en el 0 es igual a 0. Y f' en el 1 es igual a 0, porque son las raíces de la derivada. Entonces lo que quiero ver es el signo que tiene f' por acá y por acá. O sea, no toques nada, hijo. Antes del 0, entre el 0 y el 1 y después del 1. ¿Sí? Y lo otro que tengo que ver es qué le pasa a la función f. O sea, como que acá abajo voy a observar el signo de f' y acá arriba voy a indicar con unas flechitas el comportamiento de la f. Bueno, tengo que tomar un valor que esté antes del 0. Y en ese valor evaluar f'. Entonces, vamos a hacer eso. A ver. F' la voy a escribir porque, como era, acá tengo la f, a ver, era 4x³ menos 4x cuadrado, ¿no? Era así, f'. O en su versión factorizada, 4x cuadrado igual a x menos 1. Bueno, igual a x menos 1. Bien. Ah, esperen que hay alguien que quiere entrar. A ver. Admitir. Bueno. Entonces, vamos a tomar un valor que esté antes del 0 y vamos a evaluar f'. Antes del 0, cualquier negativo. Cualquier negativo, podemos tomar un valor negativo, digamos, relativamente fácil, uno elige. Menos 1, menos 2. ¿Sí? Entonces hago esta cuenta. F' la evalúo antes del 0. Después la evalúo en un valor que esté entre el 0 y el 1. Por ejemplo, entre el 0 y el 1 no me queda otra que tomar un número con coma. Cualquiera, bueno, tomo el del medio, el 0,5. Y después elijo un valor que esté del 1 para la derecha. Por ejemplo, el 2. Entonces, mientras yo ahora lo entretengo a mi hijo con algo, hagan las cuentas estas. F' evaluada en menos 1, F' evaluada en 0,5, y fíjense el signo que les da. Hay que hacerlas esas cuentas. ¿Con qué signo les da? Yo ya vengo. Vení, hijo, vení, bicho. Bueno, acá estoy de vuelta, chicos, disculpen. A ver, ¿pudieron hacer la cuenta? Sí, dejen el presente, yo no les dije nada, ustedes los empezaron a pasar los DNI, pero acuérdense. A ver, f-1
Yo lo miro acá factorizado, que está fácil. Este es positivo, siempre, porque tiene x cuadrado y un número positivo. Y cuando x vale menos 1 menos 1 es menos 2, así que este es negativo. Negativo por positivo tiene que ser negativo. No me interesa el valor en sí, cuánto da, sino que lo que más me interesa es el signo, ¿sí? Bueno, en el 0,5 o en un número que está entre 0 y 1, esta cuentita también da negativa, ¿no? Y esto da positivo, así que también me da negativo. Negativo por positivo es negativo. ¿Les dio así? Sí, hay que hacer la cuenta, está bien. No. Lo que pasa que, claro, yo hago un poco de trampa, es verdad. Hay que hacer la cuenta. La pueden hacer acá la cuenta. Lo que pasa es que lleva más tiempo, toca agarrar la calculadora probablemente. Pero bueno. Y en el 2 menos 1 es 1. 1 por algo positivo es positivo. Así que estaría bueno que alguno, no entendí lo del signo. Tiene que, a ver, espera. Esta es la derivada, ¿no? Esta es f'. Entonces, el criterio del cambio de signo me dice que tengo que analizar qué pasa con el signo antes y después de cada punto crítico, de cada lugar donde la derivada vale 0. Entonces, tomo un valor de cada uno de estos intervalos. Este intervalo sería el menos infinito, 0. El otro intervalo sería el 0, 1, y el otro intervalo sería el 1 más infinito. Entonces, tomo un punto de cada uno de esos intervalos. Estos tres elegí yo. El menos 1 que anda por acá, el 0,5 que anda por acá y el 2 que anda por acá. Y en cada uno de esos puntos evalúo f', o sea, reemplazo. Donde dice x, pones este valor y haces la cuenta. Cuando haces la cuenta te da negativo. Pero hay que hacer la cuenta. Pueden hacer la cuenta acá o en la versión factorizada, que a mí me resulta más fácil para ver el signo. Porque no me interesa cuánto da, me interesa el signo. ¿Sí? Los confundió esto. Sí. Si da negativa, entonces es menor a 0. Es la manera de indicar en matemática que es negativo algo. Poner menor a 0, mayor a 0 es positivo, menor a 0. Sí, yo lo tengo así como que lo escribí. Esta es la manera de indicar que da negativo. Pero bueno, el menos 1, el 0,5 y el 2 son ejemplitos nomás. Entonces yo ya sé que en este intervalo lo voy a poner así. La derivada me da negativa. Acá me da negativa y acá me da positiva. Entonces, ¿qué es lo que yo sé de esto sería de f'? ¿Qué es lo que yo sé de f? Que acá decrece, que acá sigue decreciendo y que acá crece. Entonces, sonamos, hoy está muy claro, el 0 no es extremo, tal cual. Lo único que puedo asegurar con este criterio es eso, que el extremo es este. O sea, que en f de 1, f de 1 es, no solo sé que es extremo, sino que además por cómo están acomodados los crecimientos, como primero decrece y después crece, como cambia el signo, yo sé que f de 1 es mínimo relativo. ¿Sí? A ver qué más dicen. El 0 no es extremo, en el 0 la función se aplana un momento y sigue bajando, probablemente, habría que estudiarla un poco más. Ahora vamos a estudiar ese un poco más. Le vamos a estudiar otra característica a las funciones, que es la curvatura. Y entonces eso nos va a dar más información. ¿Puedo determinar si es mínimo absoluto? Depende de la función, eso es más fácil o más difícil de hacer. Para poder saber si es mínimo relativo y además es mínimo absoluto, hay que comparar este valor con todas las imágenes de los otros valores del dominio y ver si de verdad es el más chico de todos. Eso se suele pedir cuando te dan la función en un intervalo, pero no, el de los números reales, en un intervalo con cotas, digamos, en un dominio acotado. Si te dan que la función está definida en R, no se suele pedir que
que distingan si es absoluto o relativo. No va, claro, tendríamos que ver qué le pasa en valores extremos, como dice Francisco. A ver, esta no la tengo escrita, y como era x cuarta, claro, esta, por ejemplo, si va infinito, la tengo que escribir porque si no, no se los puedo explicar. A ver si la escribo acá, ¿se ve? Sí. Esta f era así, miren, x cuarta, se puede analizar, por supuesto que sí, de hecho la vamos a tener que graficar, así que uno la puede analizar un poco mejor. En esta función, por ejemplo, yo lo que haría para saber eso de si es extremo relativo y además es extremo absoluto, es ver qué le pasa en infinito. A ver. ¿Qué pasaba? Bueno, ahí voy, esperen, pues si no me hago lío. Si los polinomios en infinito se van a infinito. Entonces yo lo que tengo que, en general, para valores grandes o chicos, los polinomios se van o bien para arriba o bien para abajo. En este caso, el de grado más grande, el de exponente más grande, es este término que tiene un 4 acá. Y es el que decide con qué signo se va al infinito. Entonces, porque crece muchísimo más rápido que este, por la potencia. Entonces, si yo digo que quiero ver el límite cuando x tiende a más infinito, cuando x tiende a más infinito, esta función se va a ir a más infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, esta función también se va a ir a más infinito, porque este es par. Entonces, para valores negativos se hacen positivas las potencias. Esta función f, en particular, para más y menos infinito se va a más infinito. O sea que en los dos lados del intervalo de los reales, en los dos infinitos, se va para arriba. Puede ser que ese mínimo relativo sea además absoluto. Que ese sea el valor más bajo y que se vaya después para arriba. Pero tendríamos que analizar un poquito algunas otras cosas. ¿Sí? A ver qué más me preguntaron. ¿Qué pasaba si al reemplazar x0 en la segunda derivada da como resultado siempre la misma? No sé si la misma constante, pero no, eso está medio raro. Si al reemplazar si ustedes toman f segunda y reemplazan, ese sería el otro criterio. Vienen la derivada segunda y reemplazan en la derivada segunda con las raíces de esta, con 0 y con 1. Según el signo que obtengan, va a ser extremo. Si cuando en la derivada segunda reemplazan con alguna de estas raíces, con 0 y con 1, y les da 0 la derivada segunda, es que el criterio no da información, nada más. No pueden decidir qué es, no es que no es extremo. El criterio no alcanza para decidir eso. ¿Qué más? Cuanto más grande, más va a ser la diferencia. Sí, eso está bien, Francisco. Después, no sé, dice cosas raras, y después dice, no era que no hay... Ah, listo. Bueno, vamos a... van a hacer varios ejemplos y se van a ir dando cuenta en cada caso las cosas que hay que tener en cuenta, pero como idea de usarlo aunque sea una vez este criterio, ya está. Si se va a cortar esto, se vuelven a conectar y esas cosas que hacemos siempre. Vamos a tratar de ver cómo darnos cuenta qué concavidad tiene la curva. Y vamos a tratar de entender qué es la concavidad. ¿Sí? ¿No? O sea, los criterios estos me dan información para decidir algunas características. No me sirven para analizar todo, me sirven solo para determinar, bueno, de esos puntos críticos, cuáles son extremos. Punto. Y a veces alcanza con aplicar un criterio, y a veces uno dice, no, este criterio no me está sirviendo, porque por ejemplo el de la derivada segunda me da 0, bueno, vamos a analizarla con el otro. Por eso es que hay que aprenderse los dos. Sí, se está por cortar, cuando se corte seguimos. Se vuelven a conectar. ¿Sí? Vamos a analizar un poquito la concavidad.
concavidad. ¿Sí? Vamos a hacer un dibujo así nomás. Bueno, y más allá de las subidas y bajadas, que en este caso no me van a interesar tanto, esta curvita que yo hice, que vamos a llamar f, al gráfico, a la función, el nombre de la función, tiene dos curvaturas diferentes. En toda esta parte, la función tiene lo que se llama concavidad, le suelen decir, concavidad negativa, o también le dicen cóncava hacia abajo. Bueno, y a mí me enseñaron también que se llamaba convexa. Yo le pongo un menos, así uno se acuerda. La idea de esto es que en cualquier punto de esa curva, en cualquier punto de esa curva no, en cualquier punto de ese sector donde hay concavidad negativa, lo que uno puede observar es que las rectas tangentes que va trazando quedan por arriba de la curva. O sea, lo podemos decir al revés, la curva queda como